saludar en estos momentos, grábenme muchachos, déjenme saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura, porque hace rato comentábamos el gran regalo que le da León Krause a su papá por su cumpleaños número 75 en las páginas del periódico Reforma, pero que este reconocimiento, este homenaje que le hacen en el periódico Reforma a Enrique Krause está para llorar. Yo sigo esperando la aclaración de Enrique Krause en torno a Eduardo Margolis, este poderoso miembro de la comunidad judía, central en la saga, en el documental de Netflix sobre el caso Vallarta Casé, y por el que en algún momento expresó gran admiración el propio Enrique Krause. Pero bueno, eso no es importante. Nosotros somos muy amarillistas, muy exagerados. Lo importante era, en el caso de León Krause, escupir veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para ensalzar a papi. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Seguimos esperando esa respuesta. Me uno a esta preocupación porque pues Enrique Krause Kleinborg, este empresario de origen judío que ha torpedeado a la Cuarta Transformación, pues ha dicho claramente con todas sus letras ahí en ese medio de comunicación, en el Enlace Judío, que admira a Eduardo Margolis, este empresario polémico que en la comunidad de Polanco, en la comunidad judía, reconocen como el golem. Y bueno, pues es un personaje, como tú bien dices, central en esta trama del caso Israel Vallarta Florence Cassé. Y bueno, pues como bien dices ayer, el Pasquín, no es periódico, es un Pasquín, el Reforma le dedicó un especial a Enrique Krause Kleinborg. Y de acuerdo con fuentes que trabajan en Avenida México, Coyoacán, donde se encuentran precisamente las instalaciones del Reforma, porque ahí tenemos también cuates para que se enardezcan ahí los dueños de ese periódico. Pues hay gente que no está de acuerdo ya con la línea editorial y nos pasan información, y resulta que la orden de homenajear al dueño de la empresa editorial Clio, Libros y Videos, Sociedad Anónima de Capital Variable, provino del director editorial de ese medio, de Juan Párdinas Carpizo. Es el hijo del sacerdote jesuita Felipe Párdinas, no hay que olvidarlo, que crió a su hijo, ay, como no queriendo la cosa y humildemente en Inglaterra, que lo mandó humildemente a su primer viaje a China cuando tenía 9 añitos y lo estudió en Japón. Y bueno, pues ya conocen a la clase fifí. Y Párdinas fue el que dio la orden, pero no hay que sorprenderse porque Juan Párdinas es entrañable amigo de Enrique Krause y suele escribir recurrentemente en la revista Letras Libres. Ahora ha querido regresarle el favor y le ha abierto las páginas del periódico de Junco de la Vega. Pero ¿hay algo que celebrarle a este sujeto público memorioso? Esa es la pregunta. Un sujeto que durante 3 sexenios al menos ha tenido secuestrado el ámbito intelectual, el ámbito artístico, el ámbito periodístico y concretamente la escena literaria de este país. Algunos pensamos que no, y que debería de recibir el repudio generalizado al descubrirse que no ha sido solamente un tergiversador de la historia, sino además un difusor de fake news. Hay que recordar que Enrique Krause escribe precisamente en el periódico Reforma, y entonces ahí arma su pachanga. No fue solamente León Krause el que invitó Juan Párdinas a escribir, invitó también al otro hijo, al libretista de Luis Miguel, de la serie Luis Miguel, a Daniel Krause. Y pues bueno, evidentemente eran panegíricos, eran elogios desmedidos y todo esto. Nos dicen ahí también la gente que trabaja en Letras Libres que como siempre pues se escribió ahí con su nombre Gabriel Said un elogio a Enrique Krause, pero no lo escribió él,
no escribió Gabriel Said. Gabriel Said, público memorioso, ya no escribe para nada, y quien escribió ese elogio fue nada más ni nada menos que Fernando García Ramírez. Sí, Fernando, pues es que gente nos dijo ahí que trabaja contigo, deberías de poner un poquito de atención porque la gente con la que estás trabajando ya te execra, y nos dijeron que tú escribiste, como sueles hacerlo, el elogio a Enrique Krause, a tu jefe, a ese señor que se ha deslindado una y otra vez de ti, y bueno, te tiene ahí más o menos colocado en un puesto en el periódico El Financiero. Pero toda la familia escribe ahí, escribe también la esposa Isabel Turrent, y bueno, volvemos, insistimos en la pregunta, ¿qué hay que celebrarle a Enrique Krause, Vicente? Este personaje desde la cúspide de los privilegios ha recibido, y lo hemos documentado una y otra vez, contratos millonarios de parte de al menos, insisto, de los tres últimos gobiernos, no los tres últimos, el de Calderón, el de Peña Nieto, el de Vicente Fox. Enrique Krause, pues es el empresario que obliga a sus subalternos a que le llamen ingeniero, de alguna manera repudia ser historiador, o a lo mejor en una suerte de mea culpa, él dice: no soy historiador, no me reconocen, estoy muy alejado de Josefina Zoraida Vázquez, muy alejado de Berta Ulloa, muy alejado de Ángel María Garibay, de los auténticos historiadores de este país, y este sujeto, pues no hay nada que festejarle, y no olvidemos que este sujeto nunca se ha sentido mexicano. En 2008, por ejemplo, que no se nos olvide también, público memorioso, por intermediación justamente de Felipe Calderón, y mediante el Real Decreto que dimos a conocer en su momento, Krause recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, firmada nada más ni nada menos que por el mismo rey Juan Carlos I de España, siendo que pues es un monarca, y Enrique Krause se dice un demócrata. Vaya locura. Y bueno, no conforme con eso, este personaje que ha sido también considerado como un traidor a la patria, en 2015, ya en épocas de Enrique Peña Nieto, envió él solito, nadie se lo ofreció, él envió una solicitud a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil de España, que dimos a conocer y que vamos a colocar en Twitter, porque no podemos olvidar estas cosas. Pues bueno, pidió ya de plano la nacionalidad española por carta de naturaleza, y se la dio el gobierno del polémico Mariano Rajoy, también mediante Real Decreto. Esto es una locura, porque Enrique Krause es judío, se dice demócrata, se dice liberal, y le pide a los reyes de España que le den un premio, se lo dan. Les pide que le den nacionalidad española, se la dan. Le piden que le den un premio de historia, los monarcas españoles se lo dan también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este sujeto está muy lejos de ser un demócrata, y mucho menos es un liberal. Ese sujeto pues es español, ya lo sabemos, pero además, insistamos en esto, es el admirador de Eduardo Margolis, que está en el centro de esa polémica que tiene que ver con secuestros, que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con un personaje francamente siniestro, y que ha sido señalado en diferentes investigaciones periodísticas, y que no ha aclarado todo lo contrario. En el medio de comunicación, Enlace Judío, bajaron el texto, y esto habla de que le preocupa mucho a Enrique Krause. Y pues bueno, ¿qué ha dicho Enrique Krause sobre el presidente López Obrador? Plantémoslo al revés. ¿Qué no ha dicho? Le ha llamado populista, le ha llamado puritano, le ha llamado dogmático, autoritario, redentorista, elusivo, incendiario, coreógrafo, escenógrafo, piedra, monaguillo, polarizador social y, claro, Mesías tropical. Y justo por eso, Vicente, volvemos a preguntar, ¿hay algo que celebrarle a Enrique Krause? Este personaje que se reunió con Héctor Aguilar Camín tras la muerte de Octavio Paz
para repartirse el pastel. Hay que recordar que Enrique Krause no tenía los contactos necesarios en el PRI, los tenía, sí, Octavio Paz, pero no él. ¿Quién sí tenía y ha tenido los contactos priistas? Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, público memorioso, que no se nos olvide que fue el intelectual de cabecera de Carlos Salinas de Gortari. Y Enrique Krause, el intelectual de cabecera de los panistas, de Fox, de Calderón concretamente y de toda la cúpula panista. Entonces, ¿qué hacen una vez que entra el PRIAN al gobierno federal? Pues reunirse estos cabecillas de estas mafias intelectuales y decir, bueno, pues vamos, tú tienes contactos en el PAN, yo tengo contactos en el PRI, vamos a aliarnos y vamos a llevar a cabo esta cruzada por el chayote. No podemos quedarnos, y es ahí donde se une Nexos Letras Libres. Entonces, siempre estuvieron enfrentados, supuestamente, y de buenas a primeras, el jugoso dinero, pues lo salió. Y ahora que López Obrador ha decidido en su actual administración, que nos parece una cosa muy sana, no darles un solo peso, entonces están aliados a muerte, buscan la caída de la Cuarta Transformación, y por eso lo tenemos una y otra vez dando estos golpes. Pero esto habla por otra parte, de la línea editorial que ha impuesto Juan Párdinas ahí, que no nos sorprenda tampoco, pues este personaje es muy cercano a Claudio X González, que es uno de los directivos del IMCO, de este Instituto Mexicano de la Competitividad, que en realidad agrupa a los grandes empresarios de este país, bueno, los más influyentes, porque de grandes no tienen absolutamente nada, y nosotros nos hemos encargado, porque forma parte de nuestra cruzada en contra de la corrupción, exhibir a Enrique Krause. Lo hemos exhibido con los contratos en Chihuahua, lo hemos exhibido con los contratos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo hemos exhibido con el contubernio que ha tenido con Lorenzo Córdoba en el INE. Hemos presentado los datos duros y desde nuestro punto de vista no tendrían por qué haber comprometido la línea editorial del periódico Reforma para halagar a un personaje tan polémico, un personaje tan golpista y que francamente, insistamos, no se siente mexicano y bueno, pues esas son las apreciaciones que nosotros tenemos con respecto a este personaje que tanto daño le ha hecho al ámbito cultural en este país. Por lo que estás conversando, por lo que